saludo también cordial de bienvenida a las estudiantes y los estudiantes que en este momento se van sumando a esta sección de tutoría, la número 3 de este Diplomado en Gestión del Desarrollo Económico Local. Quiero felicitar a aquellas personas que no solamente van al día, sino aquellas que por diferenciado de un estudiante, cularíamos también con aquellas actividades que están planteadas para el presente módulo, que es el número 4, y nos referiríamos, por supuesto, a cómo esto va a encaminarnos o enrutarnos a ese entregable, la documentación de una experiencia de él o de un evento en desarrollo económico local. Muy bien, los contenidos entonces de esta sesión, mientras damos el espacio para que se vayan sumando más estudiantes, para los presentes serán un poco la alineación de las actividades que hemos cursado ya de los módulos 1 a 3. Lo que aparece aquí como, bueno, lo haremos también de una manera muy esquemática para que nos quede claro ese trayecto que hemos recorrido y esta última parte que nos conduce a nuestro entregable final, y sobre todo, más que pensarlo como un entregable, nos habilita para que esta sea como nuestra puerta de entrada a este mundo de la gestión del desarrollo económico local en sí mismo. Luego tendríamos una presentación de las actividades del módulo 4, donde queremos hacer énfasis en un en particular que nos dirá el cómo también poder ya enrutar de manera estratégica esta experiencia, llámese evento o llámese como tal una experiencia organizativa. Y el cuarto punto, o el punto final, será aquellas preguntas que van a estar abiertas a todo el público para que podamos resolver preguntas básicamente que nos permitan aclarar conceptos, que nos permitan entender enfoques y demás. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la primera parte, que es la alineación justamente de las actividades previas. Ya habíamos mostrado en la sesión anterior de tutoría cómo estas actividades son pensadas desde el equipo docente y desde la parte institucional para que nos conduzcan a una experiencia o a un evento de desarrollo económico local como un espacio aplicado y concreto donde colocamos a confrontar estos elementos teóricos, normativos, reflexivos que venimos desarrollando a lo largo de los diferentes módulos y actividades. Entonces, recordarles a todos que en el módulo 1 trabajamos nuestro gran resultado, si lo podemos llamar así, es el identificar tanto el qué y el dónde también de este concepto de desarrollo económico local, entendido como cómo lo definimos, a qué hacemos referencia, y sobre todo un caso de él. Ya desde ese entonces se les hacía a ustedes la invitación para pensar sobre una experiencia. Es interesante ver cómo todo es dinámico. De hecho, en estos días hablaba con alguna de ustedes sobre la posibilidad. Me decía, profe, creo que ya después de revisar un poco más y de reflexionar un poco más, quiero cambiar la experiencia. Por ejemplo, yo le decía, bueno, tengamos en cuenta que previo hemos hecho todo un trabajo de aproximación a esta experiencia, y cambiarla a estas alturas podría traer cosas positivas si nos enruta de mejor manera, nos permite llegar como un alcance distinto, darle algunos enfoques, añadir algunos elementos que no estaban antes. Sin embargo, debemos tener muy en claro que la lógica de este ejercicio de la construcción progresiva de un proyecto final es justamente la coherencia. Entonces, si nos devolvemos un poco, cambiamos la experiencia, significaría que hacia atrás tendríamos que hacer el mismo proceso. Entonces la invitación es a que miremos ese hilo conductor. Entonces, ya si pasamos al módulo 2, recordarles que ahí desarrollamos una serie de actividades, pero fundamentalmente dos nos condujeron en particular, o bueno, una que es la tercera actividad, en algunos casos con 2 entregables, en algún caso con un solo entregable, nos permitió definir las condiciones del entorno y las características del caso del, ¿sí? Entonces ya no solamente hablábamos del concepto, de qué entendíamos o de qué instrumentos, sino si realmente ese territorio, ese municipio, ese espacio geográfico y cultural donde ustedes se encuentran, si en realidad reúne las condiciones para que ahí hablemos de desarrollo económico local. Siempre haciendo la claridad que no todos los espacios son de desarrollo económico local. Entonces ahí se indagó, se miraron unas características, se diligenciaron las famosísimas, ya a estas alturas,
deben ser muy famosas las matrices Flor y de Bester. La de Flor, que son aquella matriz de fortalezas, limitaciones, oportunidades y retos, y la matriz Bester, que es básicamente un resumen de 10 preguntas orientadoras que nos dan 10 criterios para poder calificar de una manera cualitativa si una experiencia en particular organizacional o comunitaria reúne aspectos del desarrollo económico local. Luego, con estos elementos llegamos al módulo 3, que es el que acabamos de cerrar en la semana precedente, y ahí, entre otras cosas, lo fundamental nos condujo a ¿qué? A definir el con quién se está trabajando esa experiencia, quiénes hacen parte de esa actividad, de ese proyecto de ese evento que justamente le llamamos los stakeholders en la teoría de proyectos, en la misma teoría de gestión, se llama así, o más sencillamente interesados o participantes. Ustedes realizaron una actividad, a propósito ahora vamos a dar la realimentación, pero esta tenía que estar muy en coherencia con lo que se había planteado en el análisis del entorno y en las matrices Floridel del módulo precedente. También ustedes pensaron unos objetivos de desarrollo a la luz de esas perspectivas de limitaciones, de oportunidades y sobre todo de retos que tenía esa experiencia. Y plantearon luego con esos objetivos un desglose de actividades específicas para alcanzar esos objetivos. Entonces, con este módulo 3 ya teníamos el con quién, los actores y el para qué, es decir, los propósitos, las metas o los objetivos. Llegamos entonces ya finalmente a este módulo cuarto, donde estamos hablando en concreto de la puesta en acción de la experiencia de desarrollo económico local. O sea, en palabras sencillas, el cómo lo vamos a hacer, pero no el cómo de la manera en que se había especificado en el plan operativo. Alguien puede decir, bueno, profesor, el plan operativo al desglosarnos actividades por objetivos ya nos está diciendo el cómo va a operar o el cómo queremos que opere. Pero en realidad este módulo cuarto lo que nos hace es darnos elementos que podamos llamar más estratégicos, si alguno lo quiere denominar así, más de mercado o más de entorno, que lo que hacen es afianzar esas ideas que teníamos esbozadas en el plan operativo. Entonces justamente ese es como la lógica y en conjunto, estudiantes, estas son las actividades claves que nos configuran el entregable final. El entregable final debe hablar de eso, de ese caso del que usted ha elegido, básicamente, que si reúne condiciones o no, qué características ha presentado, cuáles son las más significativas, quiénes participan de esa experiencia, los objetivos que alrededor de la misma se pueden plantear o algunos ya se pueden estar cumpliendo y cómo lo haríamos a nivel de actividades y a nivel de instrumentos también, que es lo que nos permite activar el desarrollo económico local. Entonces, vamos a avanzar a un caso práctico, porque quiero que esta sesión la aprovechemos muchísimo y miremos la coherencia que ha desarrollado un estudiante. No voy a decir el nombre aquí porque se trata que sea más un ejemplo de desarrollo de actividades que como todo tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Bueno, ahí estamos viendo una diapositiva que nos recuerda lo que acabamos de hablar. Bueno, entonces aquí como en ese pergamino, por llamarlo así, de color azul, alcanzamos a leer unas palabras. Entonces dice, para el pueblo MISAC, el desarrollo económico local es definido por generar nuestra sostenibilidad en lo cultural, en lo político organizativo y en la economía propia, para generar soberanía alimentaria. Hasta ahora no hay participación de los entes municipales, pero se trabaja con organizaciones externas como ONG. Entonces, esta fue una definición o esta fue una aproximación luego de consultar los materiales en el módulo 1 que un estudiante de ustedes dio alrededor del concepto y sobre todo de las prácticas que tiene en su territorio. Esta no es una actividad que pudiéramos decir se va a incluir en el entregable final, pero que es un insumo, es necesario saber desde dónde estamos parados, como cuando hacemos una investigación para la universidad o para el colegio, o en la vida siempre nos piden desde dónde estás fundamentado, ¿sí? Entonces, aquí ya partimos de que esta persona tenía una definición de desarrollo económico local y que lo asocia a la sostenibilidad ambiental, a los patrones culturales, a la economía propia, a la organización comunitaria, que está marcada, por supuesto, con los temas de la participación de todos los entes de la sociedad, de los mayores, de los niños, de las mujeres, pero también reconoce que no hay un acercamiento concreto desde la formación, por eso él está haciendo esa formación aquí en el diplomado.
Luego, ¿cómo hay coherencia de esta definición que él trabajó con lo que podríamos llamar el análisis del entorno y la famosa matriz de fortalezas, limitaciones, oportunidades y retos? Este estudiante se decidió por una experiencia productiva, la experiencia de una procesadora de panela dulce, ¿sí?, en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, que han desarrollado desde las familias de la comunidad indígena Misak para el buen vivir justamente de ese territorio. Entonces ahí miramos que en la matriz Flor ha dado una pequeña descripción tratando de indicar que arrancó como una microempresa familiar en este contexto indígena territorial, pero que luego ha ido escalando, ha ido creciendo y ha ido involucrando otra serie de intereses, de actores, de preocupaciones y de esfuerzos colectivos. Entonces, esta persona empezó a diligenciar la matriz y vamos a ir a la siguiente diapositiva porque quiero centrarme en aspectos que estuvieron bien, digamos, pero algo otros que pudieran mejorarse, ¿sí? Entonces, ustedes ven en esta diapositiva unos círculos de color rojo y unos círculos de color verde. Los círculos de color rojo son los que a modo de ver del equipo docente se pudieron haber expresado de mejor manera. Es decir, no es que estén del todo mal, ¿sí? Porque no nos gusta esa calificación de mal. Además que en estos términos del proceso de aprendizaje creo que todo es con perspectiva de mejora, pero sí consideramos que ahí se pudo ajustar. Entonces miremos en la segunda columna, en la parte inferior, el primer círculo rojo, que dice alrededor de fortalezas sobre la futura. El estudiante colocó generación de valor en el empacado e implementar innovación del producto. Si se expresa de esa manera, empezando por el concepto de valor, ¿sí?, no es muy claro a qué hace referencia, ¿sí? La fortaleza es del valor, bueno, dice del empacado, pero no sabemos si es porque el empacado es de tan alta calidad y es tan innovador que hace que le paguen más. O en realidad no estamos dejando en claro si el empacado, por ejemplo, es una mezcla de materiales sintéticos y algunos de tipo natural, y esto es lo que hace rescatar también el concepto de la sustentabilidad, ¿sí? Entonces es un poco ambiguo por quererlo llamar de esa manera. Entonces de pronto pudo expresarlo a nivel de fortaleza sobre la proyección de este producto, que sería la panela, ¿sí?, el embalado pues, de este producto final, como una fortaleza que puede estar en el producto, debe dársele el tinte social también, ¿sí? Esa también sería otra apreciación que debemos rescatar aquí, porque si no, nos vamos a quedar en un simple proyecto, como, bueno, y no digo simple como algo de pronto como mal calificado, sino que no se corresponde con un proyecto de desarrollo económico local. O sea, el desarrollo de valor está bien, pero debió ser más específico si es un valor social, por ejemplo, que está materializado en el uso de fibras naturales o que son, por ejemplo, desarrolladas o trabajadas o procesadas por las manos de las mujeres indígenas de esta comunidad, ¿de acuerdo? Si se expresa quizá de esa manera, ya toma un tinte de desarrollo económico local y no se queda solo en una descripción que bien podrían hacer unos estudiantes de un diplomado en solo proyectos, por ejemplo. Bien, si nos vamos a la segunda columna, utiliza en la tercera columna, donde habla de una limitación a nivel de la cultura asociativa y dice, falta de empoderamiento de las familias y de las mujeres. Ese concepto de falta en realidad no es tan bien visto en ninguna de las teorías o herramientas de la planificación, e incluida aquí la gestión del desarrollo económico local. Porque si le atribuimos algo de falta, luego entonces, para que sea exitoso debería existir, por lógica, ¿sí? Entonces decimos, falta de empoderamiento de las familias y las mujeres. O sea, además lo estamos atribuyendo como a una cualidad que debiera ser natural y en realidad ese atributo, ¿sí?, es resultado de muchas cosas, no solo porque no se tenga en realidad una cultura del emprendimiento, puede ser que sí, no lo sabemos, sino que quizás los esfuerzos por materializar ese empoderamiento y ese emprendimiento desde las familias, ¿cierto? La economía familiar, las empresas familiares y el emprendimiento femenino quizás no ha sido suficiente. Si se expresa de esta segunda manera, ¿sí?, una débil visibilización del empoderamiento de las familias y de las mujeres, ya estamos un poco diciendo, sí, reconociendo algo mínimo debe haber, ¿sí? Pero seguro que no partimos de cero. De hecho,
ya la misma estructura organizativa de las comunidades indígenas nos está dando cuenta de que hay un sentido de la organización y del empoderamiento. De ahí a que no se haya de pronto consolidado en una apuesta productiva de gran escala o de mediana escala es otra cosa. Entonces, evitar, en resumen, y esto va para todos, no solamente para este ejemplo, sino para todos, evitar la palabra falta o no se tiene o no existe, porque en realidad estaríamos asumiendo que con colocar una sola cosa, llámese material o intangible, estaríamos solucionando este factor limitante. Y en realidad, bueno, el contexto territorial nos dice que es mucho más que eso, es mucho más que eso, y que además pueden existir algunos mínimos sobre los cuales podemos trabajar. Bien, vamos a la cuarta columna, alrededor de una oportunidad. Y ahí está evaluando dos cosas, la existencia de activos ambientales estratégicos y el grado de aprovechamiento de los mismos, ¿sí? Entonces ha colocado mejorar con tecnología a los trapiches. Pero si lo deja solamente así, no es claro para una persona que lea a qué tipo de mejoramiento productivo se está refiriendo. Si él lo refiere más, por ejemplo, a la reutilización de los desechos del proceso productivo, ¿sí? O a la descontaminación del agua, o a la reducción del consumo de agua en el proceso productivo de la panela, ¿sí? Que es a través de una tecnología ahorradora, ecoeficiente, etcétera, ya lo dejan de manera mucho más clara a qué se está refiriendo. Pero simplemente decir mejorar tecnología trapiches no es claro frente a qué matriz, agua, suelo, aire está operando. Lo mismo pasa cuando habla del aprovechamiento de los recursos. Dice, así dejaremos de talar árboles para conservar el medio ambiente. Pareciera, cuando yo lo leí de esta manera, pareciera que estaba escribiendo el documento en corrido y lo que hizo fue colocar ese aspecto ahí. Pero en realidad no tiene mucha, bueno, sí tiene algo de lógica, pero no es la forma como se expresa en esta matriz, ¿sí? Entonces, claro, es una consecuencia. Pareciera que está hablando del menor consumo de madera para, qué sé yo, de pronto para las calderas o algo así. Entonces, luego entonces arriba estaba hablando de un menor consumo energético que de pronto de un consumo de agua. ¿De acuerdo? Entonces, eso para que tengamos claridad sobre errores de esta manera o de esta forma que pueden hacer que la matriz no se lea con coherencia o tenga algunos aspectos por mejorar. Y miremos ya la última columna donde se habla de un reto, ¿sí? Y en este reto aparece también un círculo en rojo que es por mejorar a nivel del grado de aprovechamiento de los recursos ambientales también. Y dice implementar las normas existentes. Pero no sabemos qué normas, a qué normas está refiriendo. Bueno, intuimos que pueden ser las normas del proceso, las buenas prácticas ambientales, pero sería muy indicativo para el equipo docente saber de qué normas está hablando, ¿sí? Si de pronto es, bueno, o sea, más adelante vamos a mirar que habla de la inocuidad y ese tipo de cosas, pero aquí, como lo he expresado, no queda claro. Bueno, pero no todo puede ser malo, porque en realidad puede decir, profe, oiga, usted está haciendo un ejercicio muy riguroso y al parecer son más las cosas malas o que hemos hecho mal que las cosas positivas. No, también se han hecho cosas muy valiosas y en este ejemplo quiero rescatar lo que está señalado en los círculos verdes. Por ejemplo, a nivel de fortalezas y del factor cultura asociativa, lo ha expresado muy bien. La organización hace parte de otras organizaciones como Fede Panela. Eso es una fortaleza intrínseca al proceso de desarrollo económico local, porque está diciendo que no lo está haciendo solo, que lo está haciendo en el marco de un acompañamiento gremial y que por supuesto si está dentro de un gremio, muy posiblemente también esté acompañado por la administración pública municipal o esté acompañado, si no es así, por las mismas instancias comunitarias, ¿cierto?, del pueblo Misak. Entonces ahí es un punto a favor, o sea, lo he expresado bien de una u otra forma. Y en la última columna vemos también dos círculos en verde alrededor de la proyección actual y futura. Dice, incremento de las parcelas de caña, máximo 3 hectáreas por familia. ¿Y por qué he rescatado que lo ha hecho bien? Porque le ha colocado, un verbo de por sí, o bueno, un adjetivo que es buscar el crecimiento, pero no el crecimiento económico en sí mismo, sino una condición fundamental que es el acceso a la tierra como un insumo fundamental para que el proceso productivo tenga sostenibilidad. Es decir, necesita como un máximo de 3 hectáreas porque muy probablemente un factor limitante en este momento no solamente es los precios bajos, como dice ahí, sino quizá también la misma posesión de la tierra, la titularidad de la tierra y el uso de la misma, ¿sí?
Entonces, por eso ese reto está bien identificado, porque le coloca además, lo delimita alrededor de una medida de evaluación, que en este caso son las hectáreas por disponibilidad por familia, ¿sí? Muy bien. Y en la última parte dice aumentar el número de agremiados, aunque suena muy básico, muy general. En realidad ese reto está bien identificado, porque la cultura asociativa, que no se piense en expandirse, por ejemplo, o bueno, no expandirse en número, también puedo decir retener un número determinado de agremiados, también lo puedo expresar. O puedo ser mucho más específico también, aunque ahí ya está bien, pero solamente estoy dando como ideas para sobre eso mejorar aún más. Aumentar el número de agremiados jóvenes, ¿sí? Por ejemplo. Y aquí incluye hombres y mujeres, porque más adelante vamos a ver que ese es un elemento que él identifica como no muy bien calificado en el momento actual. Bien, podemos continuar a la siguiente diapositiva. Aquí he resumido, no vamos a hacer la evaluación de toda la matriz flor porque nos tomaría mucho más tiempo. En la siguiente diapositiva tenemos otra continuación, otros dos factores más, uno por mejorar a nivel de retos, donde dice infraestructura disponible, ha colocado que la empresa aproveche todos los derivados del mucílago, ¿sí? Bueno, esto al parecer podría sonar bien, pero sería mucho más orientador si dice en qué derivado o en qué subproducto lo puede hacer. Estamos hablando de confitería, estamos hablando de materiales para la industria de la salud, estamos hablando, bueno, qué sé yo, de materiales para la construcción, porque, bueno, este ejercicio se ha hecho en otros sectores, por ejemplo, el de café, y ya se vienen hablando de ese tipo de subproductos, desde la elaboración de ladrillos, ¿sí? Por ejemplo, hasta el tema de la confitería, del tema, ¿sí? Gastronómico, vinos, trufas y ese tipo de cosas. Entonces sería muy bueno que sea específico. Al decir derivados, sería muy interesante colocar un derivado en particular. Pero algo muy positivo que he colocado acá, en oportunidades alrededor de la necesidad de servicios especializados, sobre todo por la connotación que esta comunidad étnica tiene, es el conocimiento empírico, el conocimiento propio. Ahí lo he expresado muy bien, esa es una oportunidad, es un factor que está, recuerden, las oportunidades son del entorno, entonces en el entorno hay toda una serie de sabidurías, de cosmovisiones, algunas ya generaciones se han ido formando entre ese saber propio de la comunidad y el conocimiento técnico que dan las universidades o las instituciones de carácter técnico-tecnológico, y entonces ahí hay un conocimiento empírico que se comienza a fortalecer y es una oportunidad. Entonces, en resumen, yo les invitaría, han habido muy buenos trabajos, otros que a pesar de que tienen la nota muy alta, yo les invitaría que también pues, revisen la coherencia interna, en su generalidad también, hicieron un muy buen ejercicio, pero si queremos cerrar con honores este diplomado, es bueno que todos en general, los que han sacado 100 puntos, como los que sacaron 40 puntos o 70 puntos, hagamos la revisión de la matriz a la luz de estas orientaciones generales. Las fortalezas y los retos son elementos de carácter interno a la experiencia de él, y las limitaciones y oportunidades son de carácter externo. Evitar que se coloquen palabras como falta o no hay. Evitar colocar cosas ambiguas, ¿sí? O cosas repetitivas. Algunos, de pronto yo sé que por la premura también, hay veces vemos tantas casillas, en realidad es una combinación de bastantes casillas que a lo largo se convierte en algo dispendioso y que requiere dedicarle bastante tiempo a llenar. Entonces lo que hicieron fue por facilidad tomar del mismo ejemplo que se había propuesto desde el equipo docente y dejarlo así, tal cual. Entonces cuando uno iba a leer la matriz, encontraba incoherencias. Por ejemplo, hablaban de un centro de acopio para artesanías. Yo digo, bueno, ¿el volumen es tan suficiente para hablar de un centro de acopio? Bueno, en realidad creemos que no. Entonces, ¿qué pasó? Porque se tomó un ejemplo donde se estaba hablando de toneladas de café, ¿sí? Y se llevó al ejemplo de artesanías. Entonces, miremos la coherencia, la cohesión de esto que hemos planteado, y invitarles a que fundamentalmente en los retos miremos su factibilidad o su viabilidad. Es un comentario general que he hecho, creo que a todos los trabajos, y a los que están bien, igual les invitaría a que miremos eso en detalle para que toda esa experiencia sea muy bien documentada. Bien, al lado de esta matriz aparece un gráfico, ustedes lo ven ahí, parece como un cohete, no sé, bueno, es un trompo, no sé, invertido. Bueno, no es más que una gráfica, ¿sí? Esta es una gráfica que yo elaboré a partir de la información que me dio este estudiante con la matriz de Bester. Recuerden que la matriz de Bester se diligenciaba para aquellos que se habían decidido por
la opción de experiencia de. Los que trabajaron evento del solo debían llenar la matriz flor. Los que decidieron trabajar una experiencia de desarrollo económico local, como este caso, la empresa comunitaria de producción de panela, llenaban la matriz de Bester. La matriz de Bester tenía esas 10 preguntas, muchas de ellas estaban también adrede colocadas ahí porque tenían coherencia o articulación con la matriz flor, ¿sí? Algo otras cosas se preguntaban adicionales, pero este estudiante calificó, ¿cierto? De 1 a 3, siendo 3 el valor más alto, siendo 2 el valor medio y siendo 1 el valor bajo. Y si uno grafica los 10 factores o los 10 elementos que debiese reunir, las características que hablamos hace rato del desarrollo económico local, pues nos damos claramente cuenta que hay un factor que es el eslabonamiento efectivo, es decir, si pertenece a un eslabonamiento más amplio, ¿sí? A una cadena de valor, por ejemplo, y él lo ha calificado con 2. En este gráfico es visible que ahí hay un aspecto por mejorar. Lo mismo el tema de capacidades locales. Quizá hay un saber, un conocimiento empírico, tradicional, pero al modo de calificar o de explicar de ese estudiante se deben generar mayores competencias, ¿sí? En el conocimiento. Entonces, él lo califica, en este caso, en el valor de 2. Pero también ya es claro que en experiencia previa coloca un 1, ¿sí? Él lo manifiesta por el lado de que apenas han ido improvisando en esta, o han ido improvisando, no, sino dando la entrada, ¿sí? a esta experiencia, se han dado la posibilidad de entrar y aprender a hacer otras cosas, por lo tanto la experiencia previa aún es no suficiente. Lo mismo que la atracción de jóvenes, mire que lo ha calificado con un valor de 1, ¿sí? Ninguno en su análisis de Bester hizo esta gráfica, no porque la tuviesen que hacer o así la hayamos pedido, sino que la he colocado de manera gráfica aquí, porque esa puede ser una forma, es solo una opción que estamos dando, para que ustedes la puedan representar en la documentación de la experiencia del que van a entregar al final del curso. Es una forma muy gráfica, muy sencilla para que podamos ver en qué factores esta experiencia de él debería mejorar. Si yo me quiero hacer una idea general de lo que le está sucediendo en esa experiencia de producción de panela en Cajirío, Cauca, diría, bueno, tiene que articularse un eslabonamiento, aprovechar ese acercamiento que tiene con el gremio. Segundo, generar más capacidades locales. Ya el estudiante está haciendo un ejercicio fabuloso. Ahora él, al formarse en desarrollo económico local, entonces esas capacidades locales él debe convertirse en replicador, por ejemplo. Pero la experiencia previa, que ya en este momento se va sumando, de aquí a un año, seguramente esperemos que ese indicador ya no esté en 1, sino en 2, ¿sí? Entonces ya nos va visualizando en términos de qué, en términos de objetivos, que es lo que vamos a tratar más adelante. Y atracción de jóvenes, sí, hace rato decía que uno de los retos era incluir mayor número de agremiados. Bueno, si tenemos una debilidad en la atracción de jóvenes, probablemente el reto no solo sea añadir agremiados de 80 o de 70 años, no porque no sirvan, es decir, su cosmovisión, su sabiduría, ¿sí? Y más en las comunidades indígenas es muy valiosa. Pero ¿qué pasa si incluimos nuevas generaciones? Ah, bueno, ese diálogo podría ayudar muchísimo al futuro de este desarrollo económico local a partir de esta experiencia. Entonces, invitación para todos, así tengan la evaluación en 5, perdón, en 100, en 40 o en 70, o lo que sea, ¿sí? A que hagamos esta gráfica que podría resultar muy importante cuando entreguemos nuestro producto final, nuestro proyecto transversal. Bien, vamos a avanzar ahora a las actividades del módulo 3 a la luz de este caso, ¿sí? Este caso nos presentó un interesante ejercicio desde el concepto de desarrollo económico local. Luego nos presentó una matriz flor que con las cosas que hay que mejorarle, incluso ya sí está, pues, sí, en términos generales es coherente, solamente con que ajuste esto que está en rojo y potencie lo que está en verde, podría llegar a un ejercicio mucho mejor. Y luego identifica y valora los aspectos claves a nivel de la matriz Bester de esa experiencia. Pero bueno, vamos siquiera a mirar una matriz de color azul que se llama la matriz de participantes o de actores o de interesados. Aquí hay como 3 cosas para decir, no me voy a extender mucho. En primer lugar es explicar que en la primera columna, donde teníamos el nombre del actor, se pueda colocar como sigla, pero en muchos casos
si nosotros vamos a presentar o a proyectar este tipo de, por ejemplo, de resultados de investigación, esto es un diplomado, es un resultado de investigación en últimas, porque nos estamos documentando y estamos colocando aplicadamente unos conocimientos. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, a mostrar en sus comunidades, en sus grupos de gestión, en la universidad, en la empresa, en la alcaldía, y van a mostrar una matriz, mire, esto fue lo que hicimos en el diplomado y sería interesante que los funcionarios o el equipo la apropie. Bueno, si yo soy la primera vez que participo y no sé qué es una humata, bueno, estoy hablando del caso muy extremo, ¿no? De alguien que no conozca en absoluto la realidad institucional, pero puede ser que nadie sepa qué es una humata. Entonces es bueno colocar el nombre en extenso, ¿sí? O por ejemplo ahí dice nombre del sector, Nuevo Cauca, que es el segundo actor. Bueno, Nuevo Cauca solamente sé más adelante por lo que leo que puede llegar a ser una iniciativa privada, pero no sé si yo le colocara qué tipo de empresa es, ¿sí? Si es una SAS, entonces yo digo, bueno, ya me hago más en claro de quién me está hablando. En la tercera dice Dulce Palmar, sí, ahí sí ya lo tiene un SAS, ya me queda más claro. Y luego habla de una agencia de desarrollo rural. Entonces sería la invitación para este estudiante y en general para todos es que en el nombre del actor seamos lo más claros posibles, si podemos decir, tenemos suficiente espacio, decir el nombre en extenso y luego las siglas si la tiene. El sector, muchos me preguntaban, profe, el sector es si tiene que ver con el sector minero o si tiene que ver con el sector turismo o cómo es. No, el sector aquí hace referencia al sector del cual proviene el actor clave del desarrollo. Y estos sectores son, en el caso de la universidad, por ejemplo, es el académico. En el caso de del capital privado, ¿sí? Es la empresa, ¿sí? En el caso de las administraciones públicas es el gobierno. Y en el caso de la comunidad, pues es la sociedad de base, ¿sí? La sociedad o la comunidad. Entonces, a eso hace referencia. Universidad, empresa, Estado, sociedad, ¿sí? Ahora, si usted quiere ser más específico, puede colocar sector público nacional, sector público regional, sector público municipal, o empresa privada de orden nacional, o gremio, ¿sí? O puede colocarla, bueno, un gremio, pero regional, ¿sí? Entonces, el comité departamental de... y lo mismo aplica para las universidades y en este caso aprovecho que digo universidades porque es curioso que el estudiante no menciona en absoluto la articulación con la academia. Es probable que desde un inicio no la tenga. Se podría intuir de alguna manera porque si recordamos la definición que él dio, decía, es la primera vez que nosotros estamos como incursionando en el tema del desarrollo económico local y probablemente ese sea el primer acercamiento que tiene, que es posible también que él y su comunidad a través de él tengan con este tema. Entonces, por eso es entendible que no aparezca un actor como la academia aquí. Pero en los otros casos donde se tenga y no se haya puesto, ese es un elemento por mejorar, ¿sí? O por ejemplo, aquí también rescatar, no vamos a entrar en detalles, pero en la matriz de Flor, la matriz de entorno que diligenció este estudiante, en alguno de los contenidos habló sobre una empresa, incluso desde la misma definición que da en el módulo 1, habló de una empresa privada en un sector estratégico como es café, que venía como jalonándolos, invitándolos a hacer procesos de desarrollo. Y es curioso que esa empresa no aparece aquí, aparecen otras dos, pero aquella que mencionó entonces, que era el nombre de Cosurca, ¿sí? Que era el caso, en este ejercicio no aparece. Entonces, ¿qué le invitaría yo a este estudiante? Revisemos hacia atrás qué tanto hemos hablado, incluso eso que hemos planteado en los foros. En los foros hay mucha alusión a instituciones alrededor de esa experiencia que hablamos. Cuando yo vengo y reviso la matriz de actores, no los veo a todos. Entonces digo, ahí hace falta que les invitemos a todos a que hagamos ese vínculo, que vayamos haciendo más coherente el ejercicio. Bueno, ahora frente a la tercera columna, intereses. Los intereses pueden ser de cualquier tipo. En este caso yo voy a hacer una referencia solo al último caso. Miren que en el caso de la Agencia de Desarrollo Rural, él colocó como interés el desarrollo económico de las comunidades. Y yo he puesto una flecha de color naranja que trae un contenido que aparece en donde dice priorización y dice cumplir con los objetivos del milenio. ¿Sí? Entonces, en realidad, estos objetivos del milenio debieran aparecer es acá en intereses. Porque el desarrollo económico de las comunidades, ¿cómo se logra? A partir del cumplimiento de los objetivos.
Yo sé que están pensando ustedes en este momento, profesor, ya no estamos hablando de objetivos de desarrollo del milenio. Ojo con eso también, porque estaremos colocando algo que ya está desactualizado, pero que nosotros aquí en el material, desde un comienzo hemos dicho, el desarrollo económico local se articula de alguna manera con los desarrollos, con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, esa nueva agenda global que hay. Entonces, invitaría a hacer dos correcciones ahí, a transcribir o a pasar esto que aparece en la última fila y columna, en esa última casilla, y ponerla como un interés del actor Agencia de Desarrollo Rural y ponerle que está más alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible, pero específicamente podría decir en cuál, porque recuerda que son varios, ¿sí? Serán el número 17, serán el número 15, entonces sería bueno colocar ese interés y quedaría mucho más claro. Lo mismo pasa a nivel de la empresa privada, de los dos entes privados que ha colocado ahí. Dice aportar, o bueno, sería aportar, yo entiendo, ¿no? Al desarrollo de las comunidades, pero seguramente el interés de una empresa privada, además de aportar al desarrollo de las comunidades, puede llegar a ser, qué sé yo, hacer negocios. Recuerde que hablamos aquí de facilidad para hacer negocios. Entonces, ese debería ser un interés, pienso, que podría estar alrededor de este actor. Bueno, no me voy a detener más en esto porque se nos iría mucho más tiempo y necesitamos avanzar para que justamente vengan preguntas. Pero en general, las mayores preguntas estuvieron sobre en dónde ubicar el actor, en qué sector, cómo definir un interés. En realidad había mucha libertad. Las contribuciones son alrededor de los recursos que puede aportar este actor, las contribuciones en recursos de cualquier tipo, no solamente económico. Por eso aquí me parece acertado, como lo ha colocado este estudiante, apoyo en elaboración de propuestas de proyectos y el apoyo técnico, ¿sí? La asistencia técnica que llamamos, la mal llamada asistencia técnica. Entonces, son contribuciones que hacen estos actores. Entonces, está bien. En conflictos, también hubo mucha pregunta y algunas estudiantes, sobre todo, me preguntaban, profe, ¿cómo podemos identificar un conflicto? Yo les respondía, hay dos formas de identificar conflictos. Una, cuando hay intereses encontrados. Usted ya tiene, y previo a llegar a la casilla de conflictos, debe haber diligenciado la de intereses. Y como los intereses no son uno, sino que pueden ser varios por cada actor, ¿cierto? Eso también es otra observación que me faltaba. Pueden ser varios los intereses. Cuando estos se entren en oposición, ¿sí? Ahí encontramos un conflicto. Y lo vamos a reseñar en el actor respectivo. Entonces, esa es una forma de identificar los conflictos. Y la otra forma de identificar los conflictos puede ser alrededor de la implementación de la experiencia misma de desarrollo económico local. El ejemplo típico que le colocaba a estas estudiantes era el de la forma como se quiere, comillas, proyectar o vender un proyecto minero, ¿sí? Si una empresa, una gran empresa lo quiere hacer con una, bueno, queriendo un poco dar cuenta o darle a entender a la comunidad que quiere incorporar buenas prácticas ambientales, ¿sí? Y que lo está cumpliendo y lo demuestra a través de, qué sé yo, certificaciones o evidencia de estudios sobre impactos y demás, ¿sí? Lo puede hacer de esa manera y es la forma y es muy válido como lo hace la empresa, pero pueden entrar en oposición a la forma como se desarrolla el proyecto minero, porque la comunidad o una ONG ambientalista puede llegar a decir, no, mire, por más certificaciones o por más que usted intente enfocarlo de esta manera, en sí estamos en desacuerdo, es con la raíz misma del proyecto, con el proyecto de desarrollo que trae, ¿sí? Entonces, ahí hay una fuente de conflicto. Sí, en últimas pueden decir ustedes con los intereses tiene que ver, pero en realidad más que con los intereses, tiene que ver con la raíz misma del inicio del proyecto, ¿sí? Hay proyectos que desde un inicio, desde que están en planos, por ejemplo, o desde que están en formulación ya encuentran oposición, ¿sí? Entonces, que no se consiguen las cartas de contrapartida. Bueno, puede ser que ahí hay una tensión y hay una oposición. Puede ser de orden político, como él lo expresa aquí este estudiante o autor, dice, hay conflictos por celos políticos dentro de organizaciones. Bueno, ya hay una raíz, una causa estructural para que ese proyecto no pueda salir adelante, por ejemplo. Entonces son las dos formas de ver los conflictos. Intereses de desarrollo encontrados o intereses opuestos en los actores, una vez ya se haya puesto en marcha un proyecto o desde el mismo inicio del proyecto ya hay una tensión frente a la implementación del mismo. Las últimas dos columnas, grado de influencia y priorización. El grado de influencia, usted podía simplemente decir si es alto. Aquí él ha optado por colocar si es una influencia alta, si es una influencia baja,
¿sí? No utilizó el término medio, solamente en alta o baja, y decir por qué en estos casos se ha logrado cumplir con vincular la voluntad de la UMATA, en este caso, al proyecto para cumplir algunos de sus objetivos específicos. Luego, entonces, si lo ha conducido al éxito o al cumplimiento de objetivos, el grado de influencia que tiene es muy alta. ¿Sí? Entonces, en general, la invitación ahí es a que no solamente, digamos, la calificamos como alta, medio, baja, sino que demos un porqué y que está muy atado esto, muchachos, chicas, chicos, al grado de recursos o de contribuciones que tiene el actor, ¿sí? Lo mismo la priorización. Si es un actor que tiene altas contribuciones a la experiencia, su grado de influencia es muy alta, pues el grado de priorización también debe ser alta en consecuencia. Esa priorización se define entonces como en función de esa participación relativa que tiene cada actor en la experiencia. Entonces no solamente es decir, no, a mí me parece que sí, que es alta y ya va más por llenar la matriz, no. Debe decir que es alta porque está en coherencia con la participación relativa que él tiene. ¿Y qué es la participación relativa? El grado de influencia, las contribuciones e incluso hasta la magnitud del conflicto que este actor le introduzca a la experiencia. Si es un actor que no aporta mucho, que de pronto no ha contribuido mucho a la experiencia, pero su presencia ya es un elemento conflictivo ahí, deberíamos priorizarlo, ¿sí? Por ejemplo, una comunidad de base. Monetariamente puede aportar mucho, en mano de obra aporta demasiado, pero monetariamente muy poco. El grado de influencia que ha tenido el desarrollo del proyecto, bueno, sí ha sido alta, pero puede ser que haya un segmento que no le interese jalonar el proyecto de Panela, sino que le interese más el de, qué sé yo, especies menores, ¿sí? Entonces no ha influido mucho y se ha dedicado a otras actividades, pero debemos priorizarla porque está dentro de la comunidad, porque a la comunidad le interesa que haya armonía en el territorio y no quiere disputas entre diferentes grupos por producto, ¿sí? En la comunidad MISAC, por ejemplo. Entonces hay que priorizarla más aún de que su contribución y su grado de influencia puedan ser medios o bajos, ¿sí? Entonces eso para clarificar a la luz de este ejemplo la generalidad de todos los análisis de actores o de participantes. Bueno, y vamos avanzando ya a la siguiente porque con esto quiero cerrar, es muy rápido lo que vamos a decir aquí. Sobre los objetivos SMART, la tabla de objetivos SMART que tenemos que llenar. Aquí este autor, este estudiante, ha identificado como una meta del sector, en este caso, ¿a quién nos referimos con sector? La palabrita introdujo, la verdad, bastante ruido en que si era el sector público o el sector privado o el sector comunitario o la academia. No, en realidad ahí debemos decir es la meta de la experiencia como tal, ¿sí? Y que obviamente está marcada o está atravesada por las metas que tienen y los intereses y demás que tienen estos actores que participan de la misma. Pero en realidad era la meta de la experiencia, ¿sí? Entonces él ha identificado una meta aumentar en un tanto por ciento los niveles de competitividad y los estándares de calidad de la producción de panela a los trapiches de la región. ¿Qué está bien? ¿Por qué se coloca de color verde? El que ha definido en que va a aumentar dos variables, competitividad y calidad. Obviamente si hay calidad, es uno de los factores de competitividad local y lo está haciendo en esta experiencia de producción de panela en Cajibío, Cauca. No está de pronto tan realista el porcentaje. Eso puede ser discutible. Aumentar un 85% puede llegar a ser tan discutible como que los niveles de crecimiento en la productividad colombiana e internacional son mucho menores, ¿sí? Pero bueno, si tenemos en cuenta que no tienen mucho desarrollo, mucha implementación, experiencia y apenas están incursionando, es muy probable que pasen de cero a tener mucho, ¿sí? Entonces el crecimiento sea muy alto. Pero en sí, lo invitaría solamente a que refinara un poco el porcentaje, ¿listo? ¿De dónde sale este porcentaje? ¿De dónde sale esta meta? Esa meta, recuerden, salen de escoger una o unas de las alternativas que están como por mejorarse, ¿cierto? Desde la misma experiencia de él. ¿Dónde aparece eso? Eso aparece en la actividad 3 del módulo 2, matriz flor, columna de retos fundamentalmente. ¿Alguien lo pudo trabajar a la luz de las oportunidades o de la limitación? También está bien, pero generalmente se hace a la luz de la columna de retos. Y dentro de la columna de retos, si pudiéramos revisar nuevamente la matriz flor, él tiene el tema de los subproductos, por ejemplo, ¿sí? Y él tiene el tema de la implementación de normas técnicas, ¿sí?
y tiene también el tema del mejoramiento de la producción. Entonces, todo eso, esos retos que él colocó en su matriz FLOR, finalmente lo llevaron a concluir, no, lo que tenemos que hacer aquí, en general, es mejorar la competitividad y la calidad. Incluso esto puede incluir, de alguna manera, la generación de capacidades. Miren que en la matriz Bester la generación de capacidades está muy bajita, la calificó en 2. Entonces, en conjunto, estos 4 retos los conjugó en una sola meta del sector, que es aumentar competitividad y estándares de calidad. Luego comienza a descomponer esto en alternativas de solución, objetivos priorizados y objetivos meta. ¿Cuál es la confusión aquí? Por ejemplo, yo he colocado un signo de pregunta a esta segunda fila, porque fíjense que dice, problema identificado, desconocimiento de la aplicación de la normatividad por parte de la comunidad, no sabemos de qué normatividad, entendemos que puede ser norma técnica de la producción o de pronto de la inocuidad y ese tipo de cosas, frente a las condiciones en las que tiene el trapiche, por ejemplo, ¿sí? Entonces las desconocen, no las pueden aplicar, no las están aplicando. La alternativa de solución es generar confianza en los procesos y en los niveles de cumplimiento de la normatividad sanitaria y inocuidad. Ahí ya es claro en decir en cuál. Luego prioriza el objetivo y dice implementar el control en la ejecución y programas de proyectos. Pero ahí mire que comienza a volverse un poco menos específico y se vuelve como más abstracto. ¿Qué es un proceso de control en la ejecución de programas y proyectos del medio ambiente? Eso suena a algo muy genérico. O sea, algo que pueda aplicar a café, pero puede aplicar a trucha o puede aplicar a, qué sé yo. Es que la ejecución y el control es un paso de la gestión de proyectos. Entonces, aquí este estudiante de pronto se confunde o no sabe cómo llenarla en realidad y ese objetivo lo coloca como algo más genérico. ¿Cómo debería haber lucido? Pues bueno, si yo tengo ya un problema identificado y sé que es alrededor de una norma técnica en específico, el objetivo de haber sido capacitar, en primer lugar, ¿sí? Capacitar es una actividad, perdón. Entonces es generar ese conocimiento, ¿cierto? Generar el conocimiento en la norma para que pueda ser aplicado. ¿A través de qué actividad? Bueno, van a venir las capacitaciones. Luego entonces, cuando él coloca la meta objetivo, disminuir los niveles de deforestación y emisiones contaminantes, no es clara de pronto la articulación con la parte de sanidad e inocuidad. Por eso coloco el signo de pregunta. Pero si leemos la tercera fila, hay un poco más de coherencia. ¿Sí? Un problema identificado, la desconfianza en los procesos y bajos niveles de cumplimiento de la normatividad. Puede ser porque aquí, bueno, ahí faltaría complementar si es que se les ha prometido una tecnificación y no se ha logrado, ¿sí? La alternativa es fomentar ese interés, aumentar el interés. El objetivo que prioriza es prestar mayor atención a los problemas de la comunidad productora, pero ¿alrededor de qué? Del cumplimiento de la norma. Y luego dice brindar apoyo para el funcionamiento de asociaciones y cooperativas de productores de panela, y ahí podríamos añadir en cumplimiento de la norma. Si lo hace de esa manera, esta segunda fila quedaría ok, por eso tiene un chulito, ¿sí? Entonces, la recomendación general para todos aquí es, no nos excedamos en demasía, en poner una serie de objetivos demasiado abstractos, sino tratemos de ser lo más concretos posibles, sin llegar a confundir esto con actividades, ¿sí? Y que estos objetivos que vamos colocando ahí, que los hemos identificado como objetivos priorizados, en este caso 4, estos 4 objetivos priorizados vayan en coherencia con la meta marco del sector. Si lo queremos expresar de otra manera, que esos objetivos priorizados sean como lo que llamamos coloquialmente objetivos específicos y que esta meta del sector sea lo que coloquialmente llamamos el objetivo general, ¿sí? Y sin perder de vista que los objetivos deben ser SMART, es decir, específicos, ¿cierto? Deben ser medibles, alcanzables en un tiempo, ¿sí? Que yo pueda verificar su cumplimiento. ¿Cómo garantizamos esto? Si lo vamos pensando en una perspectiva de indicador, ¿listo? No importa que el proyecto se esté pensando aún a nivel de propuesta, ¿sí? Y que no podamos verificar si se cumplió o no, no importa, esa duda la aclarábamos desde la sesión anterior. Y bueno, ya por último, plan de acción. En el plan de acción no hay incoherencia, este estudiante lo ha hecho muy bien. Vamos a mirar el segundo caso, el objetivo, la meta, la siguiente diapositiva. Una meta que reza brindar apoyo para el funcionamiento de las asociaciones y cooperativas de productores de panela. Y dice, acciones a finalizar en el 2020, capacitar con convenios del SENA a la población sobre cooperativismo, buscar estrategias de empoderamiento,
crear bancos de semillas comunitarias, ¿cierto? Porque hay diferentes tipos de semilla y la semilla que hoy se provee del gremio probablemente no está reconociendo aquellas otras semillas de caña que pueda manejar esta comunidad, mejorar la calidad del producto, dar confianza a los consumidores, o que esta actividad aquí de dar confianza, ¿sí? Se puede ser más concluyente. ¿Cómo se genera confianza? Bueno, establezcamos un sistema participativo de garantías. Esa es una herramienta que existe para que productores, empresas y consumidores puedan dar cuenta y garantizar de que un producto cumple con algo. Puede ser en este caso una práctica agroecológica, una buena práctica ambiental. Entonces, no es dar confianza, la acción no es solo dar confianza, es dar confianza a partir de qué? Establecer un sistema participativo de garantías y ampliar y facilitar el acceso a mercados. Listo. Puede ser mucho más concreto, arrancando con que haga un plan de mercados y lo testee y lo ponga a operar. Eso estaría mucho más aterrizado. Pero en general hay coherencia entre el objetivo, digamos, priorizado, que fue brindar apoyo al funcionamiento de asociaciones, y las actividades que él plantea. En general, eso es algo que tienen que revisar la mayoría de trabajos. Hay unos que lo han hecho, lo han logrado en mejor medida, otros en menor medida, pero todos sin duda debemos mirar coherencia entre actividades y objetivos priorizados. Y esos objetivos que no pasen de 4, como en este caso. Si se pasan y colocas 10 objetivos, luego a cada objetivo tienes que ponerle al menos 2 actividades y se vuelve un plan de acción en realidad muy poco alcanzable. Bueno, creo que se nos ha agotado el tiempo. Vamos a abrir este espacio para preguntas, no sin antes hacer una alusión muy general a las actividades que tenemos para este módulo 4. Son actividades que, como les decíamos al inicio, nos concretan sobre los aspectos, los instrumentos en realidad para poner en acción, para activar esta experiencia de desarrollo económico local. Ahí en pantalla vemos, tenemos un video, tenemos 2 videos para consultarlos. La actividad número 1 y la actividad número 2, que son foros. El uno sobre la retención y expansión de negocios, y la otra sobre diferencias entre cadena y clúster en los territorios. Luego viene también un foro en la actividad número 4 sobre el análisis de fuerza laboral, muy importante. Recuerden que el enfoque transversal de este diplomado también es el género, entonces estamos hablando también de la fuerza laboral y el empoderamiento de la mujer, y esto va muy en coherencia con una actividad que fue la número 5 del módulo 1, donde hablábamos también de la tasa salarial y de las oportunidades de las mujeres. Entonces, para que vayamos también hilando la reflexión por ese lado. Bueno, pero vienen unas actividades entregables. La actividad número 3, instrumentos de retención y expansión de negocios. La actividad número 5, instrumentos de desarrollo empresarial. Y la actividad 6, que tiene que ver con la aplicación de esos instrumentos, ¿sí? Estos 3 entregables, yo les invito que los realicemos de una manera muy esquemática. No deben ser entregables de más allá de 5 páginas. Ojalá que podamos dar respuesta a las preguntas sobre los instrumentos REN y de desarrollo empresarial de una manera, incluso si alguno quiere desarrollarlo a manera de matriz, podría ser muy ilustrativo. Si a usted le preguntan sobre la operatividad, ¿qué tan bien opera un instrumento REN? Usted puede llegar y decir, bueno, voy a evaluar la operatividad de un instrumento REN, pero también un instrumento de desarrollo empresarial, ¿cierto? Y evalúo el criterio de operatividad, ¿sí? O puedo evaluarlo en términos de su replicabilidad. Una pregunta que hay por ahí es, ¿qué tan factible es o qué tanto aplicaría esto en otro contexto? ¿Se podría replicar? ¿Se podría implementar? ¿Eso qué es? El criterio de replicabilidad. Entonces, alguien podría evaluarlo en una matriz y comparar los instrumentos REN y los de desarrollo empresarial. Eso básicamente para la actividad 6. Les pido que hagamos no hay un formato en específico, hay libertad, pero la invitación desde el equipo docente es hacerlo de una manera muy esquemática. Y pues no está de más la recomendación que he hecho siempre como docente, y nos la hacemos todos a diario, y es no olvidemos darle crédito a la fuente donde estamos sacando la información. Si es un plan de desarrollo, si es un plan de desarrollo económico local, si es un, qué sé yo, un plan de vida, si es un documento de carácter empresarial, estratégico. Todo eso no lo olvidemos. Hay también un manual de normas APA, que son las normas de citación que aparece en esta plataforma, cómo citar, de dónde citar. Es un ejercicio en el cual hemos venido ganando bastante alcance, hemos refinado mucho en eso. Entonces,
por favor, tengamos eso muy presente, el dar referencias de dónde lo sacamos. Hay un estudiante, no voy a decir nombres, o bueno, generalicémoslo, estudiantes, pero en realidad son pocos los casos donde se están colocando por llenar las actividades, subimos por cumplir la actividad. En realidad somos un equipo que le gusta tomarse su tiempo para revisar en detalle y realimentar en detalle. Entonces, no subamos cualquier tipo de actividad, sino leamos la conciencia solamente, hagámosla a conciencia, y si tenemos que citarnos a nosotros mismos, porque ya antes hicimos un ejercicio anterior, ok, citémonos, pero citémonos, no coloquemos el texto así nada más. Esto aplica para foros, para productos escritos, para realimentación a los compañeros y demás. Bueno, eso sería como lo general. La actividad clave aquí está en la aplicación de los instrumentos, ¿sí? Ustedes lo van a evaluar ya a la luz de la experiencia de él, ¿sí? La actividad final, que es la aplicabilidad de los instrumentos, la reflexión que hagamos ahí. Bueno, en realidad en los 3 productos se puede hacer la reflexión, pero fundamentalmente en la última parte, cuando miramos la aplicabilidad, es si hoy en día la estamos aplicando o a futuro la podemos aplicar. Eso es lo que irá, esa es nuestra actividad estrella de este módulo, y que se va a conjugar con el análisis de participantes, con los objetivos SMART, con la matriz FLOR, y todo eso configura el entregable final. Este estudiante que les acabo de mostrar el ejemplo, de alguna manera, no sé si porque se confundió o así lo quiso hacer, ya empezó a escribir un texto corrido, ya lleva al menos 2 páginas diciendo una introducción, presenta una fotografía o bueno, un logo en realidad de la experiencia, y comienza a describir la experiencia es así, ha hecho un párrafo corto, luego empezó a hablar, ya mostró las matrices, no en un producto final no se entregará, no se pegará la matriz FLOR, pero sí se pueden destacar algunos elementos de esa matriz esenciales y describirlos. Se pueden utilizar viñetas o se pueden utilizar diagramas, ¿sí? En la matriz de Bester no vas a pegar la matriz de Bester ahí, se puede hacer un diagrama como el que les mostré ahora de telaraña, ¿sí? Y finalmente, cuando muestren los actores claves, no es mostrar la tabla de actores, aunque se puede colocar, pero se puede hacer un diagramita, se puede... Sí, ahí dejamos volar la creatividad de ustedes, pero que tampoco vaya a exceder, ya dijimos, en el caso de una experiencia que no pase de 20 páginas, ojalá el ideal que fueran 10 y en lo posible 5, ¿sí? Pero máximo hasta esos niveles. Y en el caso de un evento de desarrollo económico local, no superar las 5 páginas. Bueno, dejamos ahora sí con esto abierto el espacio para preguntas. Créanme que toda esta explicación muy larga que nos ha tomado cerca de 1 hora es necesaria, porque el equipo docente está altamente comprometido en que este no sea un diplomado solo por hacerlo, sino que lo apropiemos, le saquemos el mayor provecho y podamos volvernos unos gestores muy convincentes y muy prácticos en nuestros territorios. Incluso hemos hablado con algunos de que vamos a tratar de darle mucha difusión, sobre todo a los que están hablando de eventos. Vamos a mirar qué tan factible es que podamos participar, pero no dejamos caer esa motivación y no dejemos de contribuir permanentemente a estos espacios. No reparen en escribirnos. En este momento quedan abiertas como el tiempo que nos queda para que hagamos las preguntas, pero me pueden escribir al correo electrónico, le pueden escribir a Andrés, lo pueden hacer a través del foro del foro de asesorías, o también, ¿por qué no?, en el chat, en el grupo de WhatsApp que se ha creado del diplomado. Bueno, Andrés y compañeras y compañeros estudiantes, dejo ahora sí la posibilidad de preguntas. Estamos muy a disponibilidad de terminar de revisar estas actividades, de complementar, y si es el caso de volver a enviar una actividad. En el caso de que la nota no refleje en realidad su desempeño y hay elementos para argumentar que se puede mejorar, bueno, aquí estamos para eso también, que eso nos permita avanzar y que sobre todo nos permita tomar provecho y apropiar los contenidos, ¿sí? Lo que dice nuevamente Andrés es muy valioso. Él está pues más en contacto en la asistencia técnica, también de mi parte, y podríamos canalizarla a través de este tipo de consultas, y las que tienen que ver con los contenidos igual pueden hacer un primer comunicado a él, y si no se comunican más directamente conmigo, pero uno u otro vamos a atender siempre
las preguntas. Aquí en pantalla estamos viendo en este momento el foro de asesoría del tutor, un espacio muy importante para que tomemos provecho, sobre todo porque ahí va a venir, cierto Andrés, va a venir como una propuesta que les vamos a hacer a ustedes en términos de las actividades de este diplomado. No las vamos a decir ahora porque es como un elemento sorpresa al final, pero bueno, quienes van un poco como en el proceso al día, felicitarles y que sigan por esa senda de alto compromiso, y quienes no, tratemos de hacer convergencia, es decir, alcancémoslos a ellos, tomemos nota de estas lecciones aprendidas y coloquémonos al corriente, respondamos las preguntas, hagamos la mayor cantidad de preguntas que tengamos, porque la idea es avanzar. Y luego les tendremos una invitación muy interesante en estos días, que van a ser muy, muy provechosas para ustedes, ¿sí? Van a venir unos foros con unos expertos súper pertinentes en las temáticas de género, de instrumentos de desarrollo y de economía extractiva o de el desarrollo económico local en contextos de minería, que yo les invitaría desde ya a que no los perdamos y que estemos muy atentos a la convocatoria que se haga. La otra semana tenemos un primer seminario, en días próximos, el segundo, y más o menos ya para mediados de octubre quizá tengamos el tercero. Pero son unas sorpresas muy, muy, muy valiosas, porque me parece que son personas que, así como ustedes, tienen mucha experiencia, mucho bagaje y nos pueden otorgar y dar ideas muy interesantes para perfilar eso que estamos haciendo en los territorios. Bueno, muy bien, mientras nuestros compañeros formulan sus preguntas, profesor Fabián, en el transcurso de esta semana, la estudiante Margarita nos hacía una consulta respecto a la aplicabilidad de la matriz LOR. Su participación en la experiencia no es desde la administración pública local o desde el comité mismo de desarrollo económico local, sino que ella ha decidido documentar la experiencia del Fondo CISAL. Entonces, ¿cómo se puede orientar este proyecto transversal respecto a la documentación del Fondo CISAL? Sí, Andrés, muchas gracias por esa pregunta, y a Margarita. Yo creo que estas son las ventajas de tener un diplomado que está acompañado y que está promovido desde una instancia, valga la redundancia, institucional, de carácter diverso. Generalmente cuando se hacen las aplicaciones en este tipo de diplomados, todos pensamos en que se va a hablar de una experiencia donde está la comunidad allá, donde está el grupo, donde está, o un evento, bueno, que son las opciones clásicas como las hemos propuesto acá, pero pocos hablan de quien está detrás de la iniciativa que nos ha convocado, que es el diplomado como tal. Eso es equivalente a decir que cuando estamos en una universidad, por ejemplo, quienes estamos como docentes en una universidad, siempre tenemos, bueno, cuando revisamos propuestas de investigación, los estudiantes siempre lo hacen como con comunidades externas, empresas externas, o lo hacen con organizaciones rurales, o lo hacen con las alcaldías, gobernaciones, siempre es algo externo, pero pocos se centran en estudiar la casa, la propia casa, bueno, la forma de organización de los mismos estudiantes, de los docentes, del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Es muy pocos los que hacen como una introspección, una reflexión interna. Entonces, el trabajo de Margarita le sucede esto, que todo el mundo está hablando de otras experiencias que también son valiosas, pero nadie ha documentado hasta ahora la experiencia del financiador, el que nos convoca aquí. Entonces es muy bienvenido la invitación para ella. Un comentario que le hice justamente en ese entregable es que podría decantar y decir, bueno, de todas las iniciativas en la zona del país donde estamos, que ha acompañado el Fondo CISAL, específicamente en esta se han tenido los mayores avances, y pueda que ahí coincida con algunos de los comités de trabajo que ya se han venido organizando acá. Pero si ella se decide a documentar toda la experiencia en general que ha hecho CISAL, haría un trabajo que en realidad no se ha hecho y que pocos estudiantes se plantean, es hacer la reflexión interna del financiador o del promotor del proceso de capacitación en este caso. Entonces, perfectamente lo puede hacer. Si lo quiere hacer de todos los programas, de todas las experiencias, tendría que
su matriz Flor en realidad está muy bien diligenciada, solamente que ya a nivel, por ejemplo, de otras herramientas, como el análisis de interesados, ¿sí? El análisis de interesados ya tiene que incluir los interesados de todas y cada una de las zonas donde tienen incidencia el fondo, y el análisis de objetivos tendrá que ir muy en dirección a la prospectiva que está haciendo CISAL, ¿sí? Y eso nos daría, incluso podría ser muy interesante que esto de plano ya aparezca en la publicación que estamos pensando hacer al final, porque también nos permite mirar qué tanto este organismo que acompaña está pensando en unos objetivos de desarrollo económico local, pero no los hace de manera autónoma o de manera autoritaria o de arriba hacia abajo, sino que se alinean o se están muy en coherencia con lo que están planteando las experiencias que viene acompañando CISAL, ¿sí? Entonces, no sé si con esto doy respuesta, pero es válido que lo haga, tiene toda la pertinencia, como lo digo, no es muy común que alguien lo haga, pero estos ejercicios vienen muy bien para dar cuenta de que se ha tenido impacto y que hay una alineación de actores, de objetivos y de visiones de desarrollo entre financiador y beneficiarios, por llamarlo así. Muchísimas gracias, profesor Fabián. Bueno, hasta el momento no tenemos solicitud de micrófono. Sin embargo, ya hemos llegado al final de esta sesión. No sin antes presentarles los correos electrónicos donde estaremos muy atentos a sus dudas e inquietudes, y asimismo en el foro de asesoría tutor que se encuentra en la plataforma. Todas las preguntas son válidas. Es importante que para formularlas den clic en añadir un nuevo tema de discusión y allí pueden consignar su pregunta. Estaremos muy pendientes de este foro. Profesor Fabián, se da la palabra. Andrés, muchas gracias. Estudiantes del diplomado, nuevamente mis mejores deseos en esta semana que nos resta de trabajo. Vamos a empezar a hacerles llegar también la realimentación de sus actividades del módulo número 3, que en su mayoría comparten esas observaciones que hemos hecho. También tendrán la respectiva quienes han venido colocándose al corriente, les hemos dado la prioridad y ya tienen su realimentación. Estamos al corriente hasta el módulo número 2. Entonces, por favor, revisen las orientaciones que ha dado el docente ahí y sigamos avanzando en el desarrollo de estas actividades. Pueden ir escribiendo, me pueden contactar, porque con ellos nos gustaría desde el equipo docente empezar a hacer un acompañamiento más específico alrededor de la documentación de la experiencia. Si usted ya de aquí al sábado o al domingo logra consolidar ya los entregables del módulo, es el caso, o lo hace del 24 al 28, al 29 de septiembre, perdón. Entonces, si en esa semana lo logra culminar, le invitaría a que nos contacte para que podamos hacer ya un acompañamiento más directo en cómo podría empezar a desarrollar su entregable final. Y no se olviden, les invito a que estén muy pendientes de todos los espacios de comunicación. Vamos a tener unos foros súper interesantes. No dejemos de participar, unos seminarios web, que es como lo hemos llamado, con estos expertos, esta experta local ya prontamente estará con nosotros y en realidad que vamos a sacar mucho provecho. Estamos muy entusiasmados desde el equipo porque compartamos con este tipo de actores. Bueno, muchas gracias por su atención. Es un gusto como siempre haberles acompañado y quedamos en comunicación. Una feliz noche.